Bueno, nos volvemos a encontrar para continuar con la clase. Bienvenidas a quienes ya están de regreso, espero que hayan podido aprovechar los minutos de receso. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna inquietud antes de continuar? Por mi parte, solo quisiera... Gracias, Karina. Por mi parte, solo quisiera comentar un par de ideas muy generales respecto del aparato locomotor. Ante la expectativa de que ustedes puedan revisar de todos modos el material que está en estas diapositivas, incluyendo un par de videos que pueden consultar y que pueden darles una panorámica más clara o más precisa en la medida en que hay visualizaciones que pueden ser muy informativas, ¿cierto? Respecto en este caso, de la estructura u organización del aparato locomotor. También recuerden que en el aula virtual había un recurso sugerido complementario que mostraba o que muestra, que permite ver el estudio del movimiento de los animales en general, evidenciando de la manera en la cual el aparato locomotor por supuesto no funciona de manera autónoma o de manera independiente de otros sistemas del cuerpo. En particular, cómo es que en movimientos que nos parecen tan naturales o tan involuntarios como el caminar, el correr, etc., están regulados por ciertos patrones neurales, en el sentido de que están bajo el control del sistema nervioso. A pesar de que en general esos son procesos que están ocurriendo, en el caso nuestro, de manera inconsciente, no nos damos cuenta, ¿cierto?, de que hay, entre comillas, ciertas decisiones que el organismo adopta o que tiene que tomar para poder responder de cierta manera al ambiente, están aconteciendo y están mostrando la integración de los sistemas del cuerpo. En este caso, van a ustedes encontrar en la presentación algunas referencias sobre características básicas de algunas estructuras del aparato locomotor. Vale la pena aquí mencionar que hablamos de aparato locomotor para referirnos ya de plano a una función o a un funcionamiento integrado de dos sistemas distintos. El sistema muscular y el sistema óseo o sistema esquelético. La distinción conceptual entre aparato y sistema es relativamente simple, en el sentido de que se suele referir como sistema a aquel conjunto de órganos, de estructuras, que están compuestas por tejidos más o menos semejantes, digamos, que tienen cierto parecido, que responden a cierto tipo de función. Por ejemplo, los tejidos musculares que forman el sistema muscular están conformados por células que llamamos musculares, aunque son células de distinto tipo. Por ejemplo, células de músculo liso o células estriadas, pero todas ellas son células musculares que tienen la propiedad o la capacidad de extenderse o de contraerse. Y algo semejante ocurre en el caso del sistema óseo o sistema esquelético, donde vamos a encontrar células especializadas en dar estructura al organismo, darle rigidez a las extremidades, por ejemplo, o proteger ciertos órganos. Las células del sistema óseo, por supuesto, también tienen ciertas variaciones dependiendo de la función que cada una desempeña o dependiendo del nivel de maduración de la célula dentro de los huesos. Pero claramente las células del sistema óseo y las células del sistema muscular son muy diferentes entre sí y desempeñan funciones muy distintas, por eso son parte de sistemas distintos. Sin embargo, es claro que en el caso del movimiento del cuerpo,
funcionan de manera integrada los dos sistemas, el sistema muscular y el sistema osteoesquelético, y por eso es que hablamos de aparato locomotor. En síntesis, el sistema esquelético está formado básicamente por 4 tipos de estructuras, los llamados cartílagos, que son más o menos rígidos, los huesos, que son estructuras rígidas, los ligamentos, que son flexibles y que permiten la unión entre huesos directamente, conectan huesos entre sí, y los tendones, que no son flexibles y que permiten la unión entre huesos y músculos. Estas 4 tipos de estructuras se catalogan como partes del sistema esquelético. María me pregunta en el chat por un ejemplo de tejido epitelial. El tejido epitelial es cualquier tejido que sirve de recubrimiento. Y eso puede ser recubrimiento externo o interno. Entonces, el tejido epitelial más, digamos, habitual, más cercano a nuestra experiencia, es nuestra piel. La piel es un órgano complejo que está formado, entre otras cosas, por un tejido que recubre el cuerpo. Entonces ahí tenemos una forma de tejido epitelial. En el caso de los intestinos, les mostraba también antes la estructura interna del intestino grueso, perdón, del intestino delgado, como un órgano que forma parte del sistema digestivo. Las paredes del intestino, las paredes internas del intestino, están recubiertas por un conjunto de células especializadas en la absorción de nutrientes. Bueno, esas células, que son un recubrimiento, también forman lo que llamamos un tejido epitelial. Y así, en general, cualquier órgano tiene un recubrimiento que puede ser considerado un tejido epitelial. Bueno, este sistema esquelético, integrado por estas 4 estructuras, entonces, básicamente le dan sostén al cuerpo, por supuesto también sirve para proteger algunos órganos vitales, y fundamentalmente se conectan con los órganos o la estructura del sistema muscular para permitir la articulación y el movimiento. Una función muy relevante de las células del sistema esquelético, especialmente en algo que ocurre en los huesos, a nivel de los osteocitos, es, de las células que forman los huesos, es la producción de células sanguíneas, que se forman justamente al interior de esas células. Si miramos con algo de detalle algunas de esas estructuras, por ejemplo, en el caso de los cartílagos, vemos aquí un modelo, un ejemplo de la rodilla, en la cual vemos que los huesos no están directamente conectados, o no están en contacto uno con el otro, sino que hay una interfaz que impide que haya fricción entre los huesos. Y esa interfaz está dada por los cartílagos en primer término. Este es un tipo de estructura que es semirrígida. También la vamos a encontrar, ¿cierto?, en el pabellón de la oreja o en la estructura de la nariz. Como veíamos, los ligamentos son las estructuras que unen a los huesos directamente entre sí. El ligamento se conecta con el hueso, con un hueso y con el otro, y permite entonces que impide que se separen uno del otro, básicamente. Mientras que los tendones, su función principal, ¿cierto?, es la conexión de los músculos con los huesos. De nuevo, se trata de tejido conectivo en el sentido de que hace conexión, ¿cierto?, entre distintas estructuras, y básicamente lo que hacen es transmitir la fuerza de los músculos para permitir o para facilitar
el movimiento de los huesos. Y los huesos, ya sabemos, son estructuras rígidas de lo que llamamos tejido óseo, muy semejante, pero más rígido que el de los cartílagos. Hay distintos tipos de células al interior de los huesos. Las células, diríamos, principales o maduras se llaman osteocitos. Por supuesto, como se trata de células, entonces cuando uno mira la estructura interna de un hueso, encontramos ahí una red de capilares, de vasos capilares que le van a permitir la irrigación de estas células, de manera que las células puedan obtener también los nutrientes necesarios para sus procesos basales. Entre las articulaciones que uno puede reconocer en el sistema esquelético hay básicamente tres tipos. Unas que son inmóviles, como las suturas del cráneo, algunas articulaciones que no son completamente móviles, como por ejemplo las de la columna vertebral, y otras que tienen mucha movilidad, mucha flexibilidad, como por ejemplo las de la rodilla o las del codo. Este sistema esquelético, por supuesto, es una estructura muy, muy extensa, está distribuida en todo el cuerpo. En total se contabilizan más de 200 huesos que forman el esqueleto humano. Un ejercicio interesante que ustedes pueden hacer, que está en el aula virtual, es probar su conocimiento de algunos huesos más o menos reconocibles. Por ejemplo, los huesos de las extremidades. Ahí hay un par de cuestionarios que les pueden servir para entrenar la memoria en ese sentido. Decíamos que el esqueleto humano o el sistema esquelético funciona en integración con el sistema muscular. Dentro del sistema muscular lo que básicamente tenemos son células especializadas que tienen capacidad de contracción y que conforman lo que llamamos fibras musculares. Esas fibras musculares se presenta de tres maneras. En algún momento les mencionaba el tejido muscular del corazón, por ejemplo, que es un tejido especializado que solo se encuentra en ese órgano y que está básicamente formado por células musculares específicamente organizadas para desempeñar las funciones del corazón. Pero también hay tejido muscular liso, que en general se caracteriza por responder de manera involuntaria, por ejemplo, todo el movimiento interno de nuestro cuerpo, del cual no tenemos ninguna noción, ninguna conciencia, ningún control. El del estómago, los intestinos, tienen un funcionamiento que es involuntario, y eso depende de este tipo de tejido muscular que es llamado tejido muscular liso. Y el otro tipo de tejido muscular es el tejido muscular estriado, porque justamente presenta o se ve unas estrías cuando se mira al microscopio, y está básicamente presente en los músculos que participan de la locomoción. Cuando miramos en detalle la estructura de la fibra muscular, es decir, de la célula muscular, uno puede reconocer estructura muy, muy compleja, como se aprecia en este esquema. Básicamente, una célula muscular es una colección de fibras. Esas fibras tienen en su interior unas proteínas que tienen la capacidad de juntarse o de separarse. Esas proteínas son la actina y la miosina, y se encuentran al nivel de las miofibrillas al interior, muy, muy pequeñas, de cada fibra muscular, y a nivel entonces molecular, estas actina y miosina tienen la capacidad de juntarse o de separarse. Por supuesto, por procesos
bioquímicos. Y es esa capacidad a nivel molecular que caracteriza a estas células la que justamente les otorga su capacidad para contraerse o para extenderse. También, por supuesto, el sistema muscular está integrado por una gran cantidad de músculos y se pueden, digamos, diferenciar en términos de su función. Y nuevamente aquí uno puede reconocer, ¿cierto?, algunas estructuras que son más o menos relevantes o más o menos presentes en nuestra vida cotidiana, asociados al ejercicio, por ejemplo, o asociados a nuestro movimiento habitual, como son algunos músculos del brazo o algunos músculos de la pierna. Finalmente, solo destacar qué aspectos relevantes es importante tener presente en torno a la salud del aparato locomotor, especialmente la prevención, dado que muchos de los problemas de salud asociados al aparato locomotor tienen que ver con prácticas o hábitos de vida que terminan lesionando algunas de las estructuras del aparato locomotor. En ese sentido, tal vez la principal fuente de problemas es la columna vertebral, principalmente porque la columna vertebral desempeña un rol clave en la estructuración y en el movimiento. Y especialmente porque es el soporte o es el sostén de la cabeza, que es claramente la estructura, una de las estructuras más pesadas del cuerpo. Y como es un peso que se sostiene de manera permanente, entonces la columna vertebral siempre está expuesta a una sobrecarga de trabajo. Y en ese sentido hay ciertos hábitos, ciertas formas de llevar nuestra vida diaria que pueden facilitar la buena salud del sistema esquelético, pero especialmente de la columna vertebral, como son el estar bien sentado, el evitar el levantamiento de objetos simplemente doblando la columna y en cambio flectando las piernas. El poder reposar o dormir en una superficie que sea lo suficientemente confortable, cómoda para la columna, evitando que se deforme de manera excesiva. Y por supuesto, realizando ejercicios sin sobreexigir al sistema locomotor, al aparato locomotor. Algunas de las principales enfermedades que habría que tener presente en relación con el aparato locomotor, algunas especialmente asociadas a la edad o a la madurez, como la artritis de distintas formas, que se manifiesta como dolor en las articulaciones, fundamentalmente. La artrosis, que tiene que ver con la destrucción o degeneración de los cartílagos, como les decía, especialmente debido a la edad. La osteoporosis, que es una especie de debilitamiento de la masa ósea. Y otros problemas, por ejemplo, los esguinces, que podríamos decir es un problema mecánico, ¿cierto? Habitualmente debido a un uso excesivo o a un estiramiento excesivo del tendón, de algún tendón. Problemas de crecimiento, como son el raquitismo, debido a la escasez de vitamina D por una mala nutrición. O una sensación de dolor que puede ser relativamente frecuente, que llamamos agujetas, cuando los músculos son sometidos a un esfuerzo no habitual y que implican un consumo excesivo de energía o la producción de energía a nivel muscular mayor de lo habitual. Entonces implica la acumulación de lo que se llama el ácido láctico al interior de los músculos, que genera dolor posterior al ejercicio.
No sé si alguien tiene algún comentario o sugerencia a propósito del sistema muscular. Hay un par de videos que les recomiendo revisar en esta presentación. Y junto con los videos, también les solicito, les sugiero revisar, como les decía, los, los cuestionarios, los instrumentos que estaban allí para, en el aula virtual, para poner a prueba alguna de sus conocimientos en torno a estructuras o partes del esqueleto y del sistema muscular. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación, les voy a presentar una, de nuevo un recurso. Karina pregunta por el lumbago, si acaso sería un problema del aparato locomotor. ¿Qué piensa usted, Karina? ¿Qué parte del cuerpo se ve afectada cuando experimentamos un lumbago? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del lumbago? De acuerdo, sí. Generalmente hablamos de un dolor en la parte baja de la columna, ¿cierto? El lumbago. Probablemente es un dolor muscular, eh, pero que está asociado también, sin duda, al sistema locomotor y fundamentalmente al, eh, a la salud de la columna vertebral. Eh, Muchas veces el lumbago deriva justamente de ejercicios mal realizados o de fuerzas mal realizadas, en el sentido de que se sobreexige el, la extensión de la columna o la separación de las vértebras, por ejemplo. Déjenme revisar el chat aquí. Belén preguntaba a propósito del líquido en la rodilla que provoca dolor. Eh, bueno, efectivamente un problema asociado al dolor de la rodilla que está vinculado con la inflamación de esta que se llama membrana sinovial. Eh, en esta cavidad hay una especie de líquido, ¿cierto? Y eventualmente este líquido puede debilitarse, puede, digamos, dejar de separar a los huesos, de manera que comienzan a friccionarse. Cuando eso ocurre se produce una inflamación y por supuesto se produce mucho dolor. Eh, entonces ese problema puede ocurrir, como aparecía mencionado en torno a las enfermedades, puede ocurrir, por ejemplo, en la artritis, en un caso de dolor en las articulaciones por inflamación justamente de la membrana sinovial, que es donde se encuentra ese líquido eh, eh, a- acumulado. También puede ocurrir eventualmente por problemas o como resultado de un problema mecánico, en el sentido de que se produzca un golpe muy fuerte en la rodilla, por ejemplo. Generalmente el dolor en las articulaciones tiene que ver con el debilitamiento de todo este dispositivo, ya sea
porque fallan los cartílagos o porque hay un problema con el líquido sinovial, que básicamente lo que hace o lo que tiene como consecuencia es que en vez de estar los huesos separados, evitando la fricción, comienzan a friccionar de algún modo. La gota, Araceli, la verdad es que yo desconozco cuál es el origen de la gota. No sé si algún compañero, alguna compañera tiene conocimiento sobre esta enfermedad. Me parece a mí que es una enfermedad, eh, ¿cuál es el concepto adecuado? Es una enfermedad metabólica, me parece. Metabólica en el sentido de que está asociado a cómo el organismo procesa los nutrientes en general. Eh, pero como le digo, desconozco el detalle del origen y de la forma en que ocurre esta enfermedad que llamamos la gota. Si alguien tiene alguna noción sobre eso, sería oportuno que lo comparta. María pregunta en torno a la rótula, ¿qué ocurre cuando, bueno, cuando se rompen los huesos, literalmente se rompen, digamos, se fractura, se quiebra. Y, recuerden que el hueso, como estructura del sistema esquelético, es una estructura rígida y por lo tanto tiene un límite de tensión que puede soportar. Eh, Eventualmente un hueso se fractura cuando esa tensión no es excesiva y por lo tanto se produce justamente eso, es decir, una micro rotura en el hueso, lo que llamamos una fractura. Literalmente se comienza a romper el hueso. Y eso ocurre por un exceso de fuerza de manera inadecuada, en el sentido de que hay un hueso que es sometido a una tracción para la que no es capaz de soportar, básicamente. Y por otra parte, el caso de la rótula, que es ligeramente distinto, cuando dice María se sale la rótula, porque recuerden que, como veíamos en este caso de los ligamentos, los huesos no están pegados unos con otros, se mantienen juntos gracias a los ligamentos. En el caso de las articulaciones, son estos ligamentos los que permiten que haya movimiento, ¿cierto? Que haya rotación de un hueso sobre el otro, por ejemplo. Y eso también ocurre en el caso de la rótula. Yo no tengo acá un esquema de la rótula. Me parece que en este video lo muestran, ustedes pueden revisar eso en la diapositiva. Pero la rótula es otro huesito independiente de los huesos de la pierna. Y por lo tanto está conectado con los huesos de la pierna mediante ligamentos. Así es que la rótula está, de alguna manera, podríamos decir, despegada de los huesos de la pierna, entre comillas, tiene cierto movimiento, cierta flexibilidad de movimiento, está como bailando junto a los huesos de la pierna, y por lo tanto, ante una tracción excesiva o inadecuada, entonces la rótula sale de la posición de central en la cual se encuentra en la rodilla. Evidentemente una excesiva tensión, eventualmente incluso por la ruptura de algún ligamento, que hace que debido a la tracción, entonces la rótula sale de la posición natural en la cual funciona como en términos de articulación. Gracias Belén. Entiendo que se refiere al, al dolor en el hombro, se refiere a la inflamación tal vez de la articulación. Claro. Bueno, como les decía, esos dolores en las articulaciones pueden provenir de entre comillas, trabajo excesivo en el sentido de que se realizan fuerzas que
que no son adecuadas desde el punto de vista de la estructura o capacidad de los huesos y los músculos, o tracciones que son también dañinas, digamos, para la estructura, o bien por deterioro relacionados con el uso y con la edad. Y insisto entonces que puedan comentar, revisar luego estas diapositivas en la próxima reunión del jueves podremos comentar cualquier idea que tengan a propósito. Nos quedan algunos minutos de la sesión, entonces quiero plantearles un ejercicio que espero puedan realizar grupalmente para avanzar a otro sistema del cuerpo que va a ser el sistema digestivo. Lo voy a dejar planteado para que se puedan organizar y el día jueves entonces ya trabajar en ello. Y para eso ustedes van a encontrar un simulador en el aula virtual que dice taller sistema digestivo. De nuevo es la plataforma que ya hemos utilizado y a la cual pueden ingresar con el código que ya les indiqué. En este simulador lo que vemos es justamente un sistema digestivo. Queremos, de hecho, construir un sistema digestivo. Eso es lo que nos permite esta animación. Vamos a ver que en el escritorio de este simulador hay varias etapas. Esas etapas están presentadas en la forma de pestañas aquí abajo. Por supuesto, lamentablemente solo en inglés disponible. Y cada pestaña contiene algunos elementos. Aquí, esta primera pestaña se llama órganos mayores o órganos grandes, que son órganos que forman el sistema digestivo, pero están separados. Por lo tanto, una primera tarea, un primer ejercicio que nosotros tendríamos que hacer es construir el sistema digestivo de acuerdo a cómo conocemos o creemos que se organiza. Está, por supuesto, la boca y la faringe, está el esófago, luego está el intestino grueso, está el recto y el ano, está el duodeno, que es una parte del intestino delgado, y está el jejuno y el ileo, que es otra parte del intestino delgado, y está el estómago. Entonces, si es que quiero construir un sistema digestivo, como humano, por supuesto, con estas estructuras, tendría que organizarlo, seguramente partiendo por la boca, y luego eventualmente decidir cuál de estas estructuras es la que corresponde para continuar con el sistema digestivo. ¿Qué es lo que lo colocarían después de la faringe? ¿Cuál de estos órganos? ¿El esófago? Eso, muchas gracias. Colocaríamos el esófago, ¿cierto? Para continuar con el sistema digestivo. Yo lo voy a hacer más cortito, solamente para mostrarles. Voy a colocar el estómago ahí, y aquí voy a colocar el ano y el recto. Imaginemos que tenemos un sistema digestivo con esa estructura. Luego, habría que pensar en otra parte que no estaba visibilizada todavía, que son órganos pequeños, que también formarían parte del sistema digestivo y que habitualmente no representamos. Por ejemplo, las células principales del estómago, o las células de las paredes del estómago, la vesícula biliar, el páncreas, las glándulas salivales, capilares y vasos linfáticos. Si que queremos construir un sistema digestivo completo, también tenemos que considerar estas estructuras, estos órganos pequeños. Entonces, eventualmente podríamos agregar aquí el páncreas y la vesícula biliar, unas células por acá, unos vasos capilares por aquí, unos vasos linfáticos por acá, por ejemplo. Después, entonces, lo que podríamos hacer es poner a prueba este sistema digestivo
para evaluar su funcionamiento, y para eso disponemos de distintas comidas que podríamos usar para alimentar a este sistema digestivo. Entonces vamos a darle de comer una hamburguesa. Aquí tenemos algunos elementos nutricionales asociados a la hamburguesa. Carbohidratos totales, medidos en gramos y en calorías, azúcares, fibra, grasa, proteína y agua. Todo esto está disponible en la hamburguesa. Se trata de un alimento de 298 gramos y tiene 726 calorías. Y lo que hacemos entonces, lo alimentamos. Vamos a alimentar este sistema digestivo, le ponemos play a la animación y nuestro sistema digestivo funciona digiriendo el alimento. Hay una descripción que está en inglés que nos está indicando más o menos qué es lo que estaría ocurriendo en la medida en que el alimento o lo que va quedando de él se encuentra con cada uno de los órganos que nosotros hemos dispuesto en nuestro sistema. Finalmente, los restos, los residuos son compactados y son eliminados. Cuando finaliza este proceso, que es lo que llamaríamos un proceso de digestión, nos dice aquí el simulador que la digestión se completó. En este caso, el sistema absorbió un 0% de las calorías disponibles, el sistema absorbió un 0% del agua disponible en la comida. El resultado fue puro líquido, que fue desechado por el ano. Si vamos a la pestaña de análisis, vemos qué es lo que teníamos en cada una de las proteínas disponibles inicialmente y qué es lo que quedó al final disponible que se desechó y cuánto se absorbió. Ustedes ven que en este caso nada. Así es que yo les voy a pedir que se organicen en grupos de 3 o 4 compañeras de manera libre. Ustedes vean cómo lo pueden hacer. Si es que alguien no consigue partner, de todos modos puede realizar el trabajo de manera individual, pero lo importante, lo ideal sería que pudieran dialogar, discutir al respecto. Y van a encontrar un foro que se llama Digestión y Absorción de Nutrientes, para que puedan llevar a cabo una comparación. Primero, tratar de construir un sistema digestivo lo más completo posible. Aquí hay un ejemplo que podría tener errores. Observar qué ocurre con la absorción de nutrientes de un alimento con ese sistema digestivo lo más completo posible. Entonces muestran aquí sus resultados. Para luego volver a observar el análisis, pero eliminando un par de elementos. Eliminando en primer caso las células del estómago, por ejemplo, y en segundo caso eliminando los capilares del intestino delgado. Observen qué ocurre con la absorción de nutrientes, eliminando una primero y luego eliminando otro. Y comparen con lo que ocurre cuando está el sistema digestivo completo. Pueden elegir cualquier alimento y por supuesto ustedes tienen que jugar allí con el simulador para ver cuál será la mejor configuración de esas estructuras para conformar el sistema digestivo. Creo que se va a acabar en cualquier segundo la sesión, así que para que no se interrumpa la despedida voy a reconectarme de inmediato y con eso terminamos la clase.